Hola, hola. A los que se están conectando, hello. Bienvenidos. Gracias por estar aquí en otro martes iluminado con Miguel. Estamos esperando que mande request. Hola, Alefamanía. Ya viste que no te los pierdes. Igual tú, Liana. Hello. Hoy vamos a hablar de un tema por si no vieron el anuncio. Eh, Trata de la muerte, que es parte de la vida y casi siempre estamos temiendo o diciendo, ay no, me muero. O sea, siempre que hay una connotación negativa es como, ay no, me muero, ¿no? Y tenemos mucho miedo, obviamente hay demasiado misterio y muchos de nosotros hemos tenido una pérdida significativa y pues esto nos puede ayudar como a entender un poquito más el proceso o a perder ese miedo o a disipar un poquito el dolor de lo que sucede, ¿no? En algunas personas. Y sobre todo, ¿qué pasa ahí? ¿Qué hacer para tener un mejor tránsito? Porque es algo que, pues, tarde o temprano no nos gusta pensarlo, pero a todos nos va a suceder. Entonces, estamos esperando que se conecte Miguel. No debe de tardar. Voy a ver si. Hola, Vero. Hola, Amparito. Bueno, es que como que siempre le cuesta un poco adaptarse a las redes a Miguel. Pero muchas gracias por estar al pendiente y en definitiva, este live me lo pidieron muchísimo porque ya lo habíamos platicado en otro. Y bueno, yo creo que es un tema que a casi todos nos gusta, aunque hay personas que no sienten una pérdida o una necesidad, pues es interesante, ¿no? Si quieren que conteste una pregunta por mientras, díganme y encantada, por mientras llega Miguel. Miguel, where are you? Dice, labios 802001 en Smiley Bean Coffee, send your request. Hola Alfredo, hello. Nomás que creo que no puedo aceptar esta request porque si no después no puedo aceptar a Miguel, creo. ¿Cómo calmar el estrés? Aquí está. Y ahorita lo vamos a contestar, esa pregunta. Pero también tiene que ver con el estado de tus riñones y a nivel físico hay desnutrición también, falta de lubricación mental. A ver, Miguel, te voy a mandar request. Digo, ¿dónde estás? Aquí está. Miguel, acepta, ya te mandé request. Creo que tú también me has mandado, pero ya te estoy. Ahí está, ya se va a conectar. Hello. Hola, A ver, pero según yo me vine a la par, tengo la mejor conexión. Así que ahora no se va a cortar. espero, estoy en un rincón. Muy bien. Chicos, muchas gracias por estar aquí. Bueno, este es un tema que en definitiva hay mucho misterio. Siempre que hablamos de la muerte hay como una connotación de miedo, de no queremos ni imaginarnos ni nuestra hora, ni la de nuestros padres, la de nuestros hijos o nuestros amigos, la de nadie, ¿no? Y a eso me refiero a la muerte. Y sin muerte, pues, no hay vida, ¿no? Y es algo como que no lo comprendemos. Entonces, en definitiva,
Miguel está preparadísimo en este tema, sumamente preparado. Y vamos a hacer un live, digo, un curso, más bien Miguel lo va a dar con mucha profundidad. Entonces aquí queremos darle como, ya sé que son unos minutos aquí nomás, pero más o menos para que entiendan y que vean sus dudas, ¿ok? Y sobre todo, ¿por qué tenemos tanto miedo, Miguel? ¿Qué es la muerte? ¿Qué sucede? O sea, todas esas cosas y cuando nos quedamos como con dolor por mucho tiempo, o incluso yo que perdí a mi papá a los 14 años, digo, perdílo, se dice perdí por llamar un nombre, ¿no? Sí, Eh, claro. Muchas veces yo siento que yo no recuerdo mucha parte de mi infancia, o sea, como que es algo que decidí olvidar, ¿me explico? Sí. Mm, Y me doy cuenta ahorita que se usa mucho lo de, ay, voy a hacer un altar de muerte. Y yo así como que, a pesar de que yo era súper unida a él, como que, no sé, o sea, a lo mejor como que son cosas que prefiero no acordarme y vivir en el, a lo mejor pienso que lo evado, ¿sabes? Y que trato de comprender que todo es perfecto, y, pero bueno, tal vez hay algo ahí en mí, ¿no? Sí, claro. Sí, a todos. Este tema, ese es prácticamente un tema de educación y de formación. Más bien, de tener, huye a la muerte porque le llama muerte, porque cree que hay un final. La muerte es un final. La realidad es que no. La muerte es, al contrario, es un principio, es como renacer. Eh, la muerte como tal, como final, no existe. Eh, Nosotros le llamamos a la vida terrenal la única vida que hay. Y en realidad no es la única vida. Nuestra vida, la vida como seres que estamos experimentando en esta tierra, comprende la vida terrenal, comprende en un pedazo la muerte, lo que llamamos muerte, que son básicamente, metafóricamente hablando, porque ya después de eso no hay tiempo, hablando en tiempo de esta tierra son 4 días, 3, 4 días. Y luego viene un pedazo que las religiones han usado mucho, que yo prefiero llamar a como lo llaman las religiones, algo que se llama el tránsito. Ajá. El tránsito son tiempos de nuestra vida, y digo tiempos, aunque tampoco existe el tiempo, tiempos de nuestra vida donde terminamos de experimentar lo que no terminamos de experimentar aquí en la Tierra. Las religiones, y no nomás la católica, todas, la dividen ese tránsito en 3 espacios, pero no lo llaman así. Entonces, esos 3 espacios que llaman, lo llaman así como el infierno, el purgatorio, ¿sí? Este, que son en tránsito. Los 3 están en un lugar que se llama, que yo le llamo el tránsito, que lo explico, como dices, muy detalladamente cuando platico de estos temas. Y entonces nuestra vida comprende todo eso, comprende la vida terrenal, la muerte y el tránsito. Este, Probablemente la gente no, cuando es muy, muy, muy religiosa, no cree en las reencarnaciones, en volver a encarnar. Pero lo que es nuestra vida en realidad es la vida terrenal, la muerte, el tránsito, para que durante este tránsito que experimentemos lo que nos falta, decidamos qué hacer después. Normalmente decidimos, para seguir experimentando, encarnar otra vez en esta tierra. ¿No? No es reencarnar porque lo hacemos varias veces, pero lo que hacemos es encarnar en cada vez. Oye, Uno de los pedazos, nomás para terminar, ni el infierno, ni el purgatorio, ni el cielo son permanentes, son temporales también. Se pasa por ellos. Este, no es algo que no existe como lo tienen pintado las religiones, sino es un lugar que es un poquito más largo y más difícil de salir, porque ahí en ese lugar nomás se encuentran la gente que durante la vida terrenal fue perversa. Perversa significa hacer dañar con placer, o sea, hacer la maldad con el placer de hacerlo. ¿Sí? Si no, la demás gente no, el
común denominador, la mayoría de la gente no existe en ellos la perversidad, es muy poquita gente en esta tierra la que tiene celos. Entonces, cuando nosotros, cuando lo planteamos así, la muerte no existe. Existen cambios, tránsitos. Existe que de un estado en donde estoy con cuerpo, paso a un estado donde estoy sin cuerpo, sigo siendo energía, me transformo, y luego paso a otro estado donde sigo sin cuerpo, pero también es otra energía. Y así voy haciendo evolución en mi vida. Hago dos cosas. Evoluciono biológicamente, físicamente, y haciendo álmica espiritualmente en el proceso de mi vida eterna. Y eso es lo que la mayoría de la gente sí cree, que somos eternos. Entonces, el chiste es entender qué significa ser eterno. Y es un poquito lo que acabo de explicar, muy por encima, ¿no? Ok. Por ejemplo, Miguel, ¿qué pasa con todas, y tú sabes, y es algo, les voy a compartir algo que yo nunca decía y me daba me daba vergüenza, era algo que me callaba como si hubiera un defecto en mí, pero tenía muchos años que me despertaba viendo gente, ¿no? Y si una amiga mía dormía conmigo, yo me despertaba, ahí está, y ella se decía que no, ya no quiero volver a dormir contigo, Alida, así, ¿no? Y yo, o sea, me daba vergüenza, de verdad. Y, o sea, ¿qué pasa? Y sobre todo cuando viajaba a hoteles, siempre que veía hoteles, siempre me despertaban almas ahí. Bueno, he trabajado en eso. O sea, ¿qué pasa con toda esa gente que se queda así? ¿No? O sea, Mira, con, mira, lo que sucede, no, sí, eso que tú llamas gente, verdaderamente son gente, o sea, son seres, pero son desencarnados, confundidos, que no han terminado de irse de esta tierra. Y entonces deambulan por esta tierra. Es, para entenderlo bien, hay que dar otra serie de explicaciones, ¿no? Como dijiste, es un curso un poquito más extenso, ¿no? Un taller más extenso. Pero la realidad es que se los voy a explicar desde lo que decían la religión católica, porque asumo que la mayoría de tus oyentes y los que están ahorita compartiendo con nosotros son católicos o fueron, o recibieron esa instrucción. Era cuando decían que había que hacer oración para sacar a las almas del purgatorio. Eso es lo que significa esa gente que se queda en esta tierra. Hacían oración para guiarlos, para que siguieran su camino en el camino que tenían que seguir. Ahora, lo que son en realidad esos que tú veías, y es porque tienes un talento adicional, que son precisamente personas que desencarnaron y por confundidas se quedan en esta tierra. Una película que lo enseña muy bien es una película de Bruce Willis que se llama El Sexto Sentido, una cosa así, en donde él cree que es el vivo y el niño es el muerto cuando es al revés. Él es el muerto y el niño es el que está vivo. Esas son las confusiones. Te quedas en esta tierra y no más que tu energía se transforma, se hace un poco más sutil y tus cinco sentidos no lo pueden ver o oír más que las personas que tienen desarrollados esos sentidos. Y entonces lo puedes oler, ver, sentir, tocar, no, es más difícil, pero puedes todo eso y los puedes ayudar mucho. No hacen nada, no te va a pasar nada, no, aunque sean, entre comillas, como le dice la gente, fantasmas, no pueden hacerle nada a un ser vivo. A lo mejor algunos te asustan un poquito, pero en realidad no. Y tú sí los puedes ayudar mucho. nunca no, o sea, esa sensación para mí siempre ha sido incómoda, pero aprendes a vivir con eso, ¿no? Entonces ellos realmente creen que están aquí, ¿no? Sí, creen o tienen un propósito para estar. Yo dije, unos son confundidos, como ese caso de la película, y otros tienen un propósito. Normalmente lo que te deja aquí, Alida, son los apegos. O sea, si tú dejaste, por ejemplo, hijos a los que no les dijiste algo, dejaste cosas escondidas que no van a encontrar, sentiste que no demostraste suficiente tu amor en vida. Entonces, todas esas cosas hacen quedarte para intentar hacerlo, ¿sí? Pero no lo puedes lograr.
Lo logras mediante algunas cosas, como son los mediums famosos, cuando no son charlatanes, cuando son serios. Sí hay forma de lograrlos. Mucha gente, y son muchas experiencias las que existen en ese sentido, por ejemplo, van y se le aparecen a Lida para algo y le dicen, oye, hazme esto, por favor, necesito que mis hijos sepan eso. Y la gente normalmente le da miedo y no hace nada. Pero si se comunica, porque se puede uno comunicar con ellos y les dice que sí, normalmente haces lo que te piden y entonces se van a su siguiente paso tranquilos, ¿sí? Entonces, hay mucho que ayudar para ese tipo de cosas, ¿no? Una de las cosas a las que yo me dedico un poquito también cuando me lo piden es hacer eso, a, a, a mandar esas gentes al siguiente lugar donde pueden evolucionar, ¿no? Horas que tú me decías, es que Lida, si es que necesito ayuda yo en esta vida me dedico a la nutrición. Sí, Ah, no, no, pues no estoy preparada para así darme, ¿no? Eh, y Miguel, por ejemplo, si nos preparáramos como personas, si tuviéramos conciencia de esto y saber a dónde vamos, dejaríamos de estar confundidos. O sea, porque sí, estar confundidos y creemos de que, es que si ya me muero es el descanso eterno, pero en realidad es un proceso que todos debemos saber, prepararnos para. sí. No, no, no vas a descansar, ¿eh? O sea, la gente piensa que termina su vida, es parte de la mala idea, por ejemplo, de la gente que se suicida, porque piensa que por eso va a salir de los problemas que tiene aquí. No, la realidad es que no. Esto de los que les estoy platicando, para que tengan una mejor idea y para que no piensen que esto es oscurantismo o magia negra o charlatanería. Este, Esto está escrito hace miles y miles y miles de años. Hay dos libros que no tampoco son tan sencillos de leer, pero uno es el libro egipcio de los muertos y el otro es el libro chino de los muertos, que en ninguno de los dos casos la traducción es muertos. El libro egipcio es el libro del nuevo amanecer y el libro chino, en realidad su traducción correcta de los muertos es ese libro a tu verdadera naturaleza y a tu libertad, porque lo que haces es renacer. Y ahí te explican todas estas etapas en mucho detalle, pero aparte de eso ha habido ya muchísima gente que ha podido transmitirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, eh, el día que nosotros le dejamos de tener miedo a la muerte, nuestra vida cambia, radicalmente cambia. La vida que estás viviendo ahorita radicalmente cambia. Te preparas para un tránsito, para un lugar, este, como dije al principio, nunca vas. Muy poquita gente va al infierno porque verdaderamente tiene una maldad perversa, ¿no? La mayoría de la gente vamos a un estado que le llaman purgatorio, la Iglesia Católica, y después al cielo. Las dos cosas son verdad, pero vas a trabajar. O sea, vas a quitarte el peso de todo lo que no pudiste hacer en esta tierra. Y cuando te lo quitas pasas al cielo. Y en el cielo lo que haces es reflexionar otra vez sobre esto. Vuelves a todos tus anhelos realidad, te la pasas muy bien, pero finalmente sabes que no terminaste y que tienes que volver a venir a terminarlo. Entonces, eso es lo que pasa, así de forma explicada muy sencillo, ¿no? Oye, Miguel, Ah, sí, dime. y por ejemplo, la gente que pierde un hijo, que, o sea, y espirituales y que dices que no, me causa mucho dolor, o sea, ¿cómo, cómo ayudarlos? ¿Cómo? Bueno, la primera parte es algo que estoy diciendo que es probablemente muy difícil de creer, que es lo que acabo de decir. La muerte no existe, la muerte es un absurdo, la muerte es una fantasía creada por el ser humano para sufrir precisamente, ¿no?
Los niños que se mueren pequeños, inclusive desde los que son abortos espontáneos, o sea, que fue un aborto, no fue planeado, sino por alguna razón la madre no lo puede sostener o es un aborto, o la muerte de un niño pequeño, o la muerte de un adolescente, cuando tú no entiendes por qué se muere, inclusive hay gente que repela y repela, le repela hasta a Dios, ¿no? Sobre el tema de por qué se murieron. Este, es porque seguimos sin entender la muerte. Tú vienes a esta tierra a vivir un propósito de vida y una experimentación que tiene que ver con tu propósito de vida. Y no todo mundo tiene que vivir 80 o 90 años para cumplir con esos propósitos. Hay niños y jóvenes que vienen, cumplen su propósito a edad mucho más jóvenes, vaya, y de repente dejan esta tierra. Si los padres entendieran que el niño la dejó porque ya estaba listo para dejarla y que su tránsito probablemente sea directamente en el cielo, entenderían eso que sí, que verdaderamente está mejor, que verdaderamente cumplió con su propósito y va a seguir su camino evolutivo en el universo. Este, empecé diciendo esto tal vez es muy difícil de asimilar, es muy difícil de creer. Hay que ver con mucho más detalle las cosas y luego reflexionarlas, porque tenemos muchos años de tenerle miedo, muchos años de ni siquiera pensar en la muerte, es más, ni siquiera pensar. Yo me acuerdo que en épocas de mis papás, que son mucho mayores, ya murieron los dos, obviamente, la gente no quería hacer testamento porque era como dijo, si hago testamento es que me voy a morir. Sí, entonces tenían miedo y no hacían testamento. Y dejaban todo tan desordenado que después había muchos problemas, ¿no? Por ese desorden. Veían No, fuerte. ¿perdón? Lo veían hasta como mala. Como mala suerte, claro. Cuando era ponerle orden a tu vida, ¿no? Entonces, esas creencias, que son creencias, dificultan mucho la posibilidad de que tú puedas pensar que la muerte nada más es una transición en donde vas a renacer y vas a renacer probablemente nomás para quitarte muy poquitos bultos, sobre todo depende de cómo viviste. Por eso, cuando hablo de la muerte, yo enfatizo mucho que se puede hacer un tránsito muy corto cuando en esta vida se trabaja todo lo que se tiene que trabajar. Porque es mucho más fácil trabajarlo en esta vida que trabajarlo en la otra. En el tránsito es más difícil, estamos más confundidos, no hay nadie que te ayuda, es un trabajo individual 100%, son energías, porque te llevas tus pensamientos y tus sensaciones. Sí, me estoy metiendo a lo mejor un poquito en camisa de 11 varas con esta explicación, pero bueno, cuando tú mueres, dejas aquí tu cuerpo físico y tu cuerpo energético. El astral se lleva el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el alma y el espíritu, ¿sí? Para seguir trabajando. Y te acuerdas, bueno, varias preguntas aquí, porque uno cuando se muere ya, saca todo, pero en realidad, o sea, nos llevamos lo que creemos, ¿no? Entonces, todos esos miedos se quedan, o Te sea, los llevas. todo, y que me decías que es muy que arregles todo en vida, porque aquí hay gente que te ayuda, o sea, experimentar y cuando estás en avanza, Así es. no rencores, no juicios, no pleitos, no tipos, ¿no? De que entonces de abandono, lo que Sí, así es exactamente como lo estás platicando. Te llevas todos tus pensamientos de baja vibración, te llevas todas tus emociones. Si te mueres con tristeza, te vas con esa tristeza. Si te mueres con angustia, ansiedad o depresivo, te lo llevas. ¿Y por qué? Porque te lo tienes que quitar. Por eso cuando mueres hay unos segundos muy cortitos, probablemente no llega ni un segundo, donde ves toda tu vida junta. No la ves linealmente, no ves cuando naces, cuando eres chiquito, adolescente, adulto, no. La ves toda junta. Y entonces te das cuenta qué fue lo que no hiciste y qué tienes que trabajar allá. ¿Sí? Ok. Miguel dice, ¿es verdad que encontramos con nuestros hijos o familia cuando morimos? Mira, sí, de una forma
yo diría un poquito metafórica. Cuando tú mueres y llegas a un lugar que todo el mundo menciona como un túnel de luz, que es el camino que tienes que recorrer para llegar al espacio donde vas a estar en el tránsito trabajando. En ese camino de luz o túnel de luz, sí, ves a tus seres queridos. Ahora, en realidad los está creando tu amor por ellos. No es que estén ellos directamente, ¿sí? Pero eso te da confianza para caminar, te da una paz, te da una serenidad. Porque si amaste mucho a tu abuelito, ese amor genera un abuelito ahí idéntico al tuyo, que probablemente ya inclusive reencarnó o está en otro lado, siguiendo su camino, el real. Pero ese abuelito que ves, que sientes, con el que tienes confianza, lo crea tu amor. Porque en esos estados la energía ya es creadora instantánea. Este, entonces, creas esas figuras. Que, que, que vaya, dije metafóricamente porque en un sentido son verdad, porque la estás creando a través del amor que tenías por ellos, ¿sí? Entonces son verdad también. Este, aquí es donde empezamos a jugar con los dos hemisferios del cerebro, porque lo que yo estoy platicando, si usan la razón para entenderlo y el intelecto no lo van a entender. Necesitan empezar a usar la parte del otro lado del cerebro, la parte derecha, que tiene que ver con la imaginación, la creatividad, todo aquello que son anhelos, porque ahí es donde se crean esas cosas. ¿Sí? Ok. Sí, y los ves por un ratito nada más, porque cuando llegas al lugar donde tienes que trabajar, que no es un lugar tampoco, pero es la única forma de hablarlo, cuando llegas a ese lugar, estás tú solo, trabajando con lo que tienes que trabajar. Te pregunto ¿Que sí qué? que si has perdido. Sí, cómo no. Yo perdía, bueno, ya murieron muchos seres queridos míos. Yo he estado muy cerca de la muerte y esto es lo que me llevó a investigar todo este tema. He estado llevando la última parte de la vida de tres amigos muy queridos, inclusive como un poco como no como médico, porque no soy médico, pero como la gente que le inyectaba la morfina para el dolor y los calmaba, la gente que podía quitarles las ansiedades y demás, a través de lo que ustedes conocen como tanatología, ¿no? Ayudarlos un poquito en el camino. Mi padre también, mi madre también, y un hermano que también ya murió. Y en todos he estado en la asistencia con ellos en la última parte de su vida. Eh, no quisiera decir ahorita mucho más acerca de eso en mi experiencia con ellos, porque probablemente lo saque un poquito de onda, ¿no? Porque en todos los casos mi sensación era de paz, no era de drama, ni mucho menos, ¿no? Al contrario, al contrario. Este, en los ritos anteriores no se hacían, y estoy hablando de miles de años atrás, no se hacían velorios, se hacían fiestas. No la fiesta que hoy conocemos. Era un rito alegre, ¿sí? Un rito con flores, un rito con telas blancas, no negras, ¿sí? Un rito esperando la salida de la energía de la persona 3 días. Un rito con la satisfacción de saber que estaba siguiendo su camino evolutivo, ¿sí? No había baile, pero sí había música, ¿sí? En muchísimas culturas, cuando se entiende la muerte correctamente. Por ejemplo, y aquí me están preguntando, antes de que se muera alguien y sueñas, por ejemplo, mi mamá soñó una noche antes con la muerte de mi papá, con el funeral de mi papá. Y aquí están preguntando, 3 noches antes. Y soñaba por muchos años, mi papá la levantaba de que mi mamá soñaba que él se moría de accidente, ¿no? Sí, sí. Y a los 3 años, mi mamá en sueños dormida soñaba y mi papá la despertaba y le decía que ya me mataste otra vez, ¿no? O sea, qué pasa ahí? Mira, los sueños son mensajes muy interesantes para nuestro proceso de vida, pero son muy difíciles de interpretar
de una persona hacia otra persona, aunque haya mucha gente que interpreta los sueños, no es tan correcto, ni tan fiel. Este, en- Te voy a decir que lo que tú me acabas de explicar tiene dos caminos, lo que me acabas de decir. Uno, la premonición. ¿Existe? Existe. ¿Y tienes esa capacidad de verlo? Sí. Y lo puedes ver en sueños también. Entonces tú puedes ver cuando sueñas que una persona va a morir y realmente puede morir, no necesariamente mañana ni en 3 días, pero en el lapso de un corto tiempo. Ahora, no necesariamente siempre es esto. Tú puedes soñar con la muerte de una persona y es un simbolismo. No necesariamente es que esa persona va a morir y no muere, sino tiene que ver con un mensaje para dejar algo atrás, algo que no has podido dejar atrás, algo que tienes que dejar morir en ti para poder seguir caminando. Y morir en ti significa soltar cosas, no nomás simple y sencillo morir, ¿no? Porque no las has soltado y te tienen detenida. Entonces tu subconsciente manda ese sueño con ese mensaje, ¿sí? Entonces, no hay una receta, vaya, no es esto quiere decir esto. No, depende de la vida de la persona, depende de su propósito de vida y de su propósito de evolución en la vida. Entonces, es muy particular para cada quien. No es una respuesta genérica. Y por ejemplo, alguien que eh, se va y que se comunica, o sea, es posible, ¿no? Gente Es alguien que hay que se comunica con, que te cortó tantito. que se comunica con sus seres, gente que Ah, sí. Sí, sí, es posible. Es posible oírlos, es posible sentirlos, es posible olerlos, ¿sí? Muchas gentes huelen, por ejemplo, el perfume que usaba, allí no hay nadie, y no nadie echó el perfume, y sin embargo, de repente huele, está pasando por ahí. Pero siempre hay un propósito para eso, ¿no? Se quedan por alguna razón y el mensaje tiene que ser interpretado. Sí, sí es posible, o lo sientes. Hay gente que de repente se siente en algún lugar o en la cama donde estaba su esposo, su hijo, quien sea, y de repente junto a él se hunde la cama como si alguien se sentara, pero no hay nadie. Bueno, todas esas cosas suceden. y luego, por ejemplo, eh, hace un par de meses mi hijo no se dormía y estaba jajaja, jajaja, yo, "Hijito, ya duérmete, ya duérmete, ya duérmete, jajaja, estoy jugando, mamá, estoy jugando con el niño. Y jaja, ¿con quién estás jugando? Con mi, ¿cómo me dijo? Con mi abuelo. Y la verdad es que yo como que, como nunca lo ha visto, yo no soy de que, tu abuelo está en el cielo, este era tu abuelo. Y yo no soy una persona que tiene muchas fotos, ni de mí. Tengo como unas 2 fotos de toda mi infancia. Y es una exageración, pero ¿cómo se llama tu abuelo? Se llama Alejandro. Nunca le he dicho, tu abuelito está Alejandro y está en el cielo. O sea, que ahí como que me impacté porque estaba jajaja. O sea, eso sí me impactó porque le había metido en Sí, la y que está en el cielo, ni nada de eso, ¿no? Entonces, esas cosas sí, pues están. sí, pero vuelvo a lo mismo. Nos causan impacto, como tú mencionas, y mucha sorpresa, porque por falta más que nada de información. Los niños hoy Los niños después del 1989 y después del año 2003, todos los que han nacido así, que les han llamado muchas formas, índigos, cristales, diamantes, semillas estelares, o sea, los llaman de mil formas, todos esos niños no han perdido su conexión. Entonces, tienen una conexión sin tiempo y sin espacio. ¿A qué me quiero referir? No es su abuelo, que existe, está tan presente porque no hay tiempo y espacio donde está, ¿sí? Y como no han perdido la conexión, tú eres parte de todo el cosmos, tienes esa conexión con cualquier cosa, no nomás con tus seres queridos de esta tierra, ¿no? Entonces, este,
Los niños, y sobre todo cuando no se les obliga a que se les quiten esas cosas o dicen que están diciendo tonterías, porque entonces dejan de comunicar con los papás. Al contrario, hay que alentarlos un poco, porque, porque lo pueden hacer. Es una facultad que tenemos todos, pero que como adultos la hemos perdido. Como dije el otro día, después de los 7 años casi te vuelves lo que eres hasta lo que te enseñaron hasta los 7 años, pero es lo que te enseñaron, no lo que eres tú. Ajá. No, A los niños hay que dejarlos vivir de todo eso. y Miguel, por ejemplo, pues perder un hijo no tiene nombre, ¿no? Que por eso para todo lo demás. Sí. Y ahí, o sea, yo no me imagino, no, no tengo como ganas de estar en ese lugar, por más que siento que me prepararía y tratara de evitar el drama, pues me haría muy fuerte, la verdad. ¿Cómo ayudar a disminuir el dolor de alguien que Sí, y, o cómo perder hacia sí, no, no es muy fácil, Alida. Lo que estás comentando es probablemente la cosa más difícil que haya para un ser humano que piensa que la muerte es un final. Y que su hijo murió y es el final. Y es el final de su vida. Porque además, para una madre o un padre, obviamente, yo no lo he vivido, no lo puedo tener como experiencia, pero creo que pudiera ser, y porque sí he hablado con muchas parejas que han perdido a sus hijos desde chiquititos hasta adolescentes y que no terminan de entenderlo, pero por lo que he oído y sentido, es el dolor más fuerte que a lo mejor pudiera existir para un ser humano, ¿no? Y se tiene que vivir. El dolor es real y se vive. No se puede como que borrar de repente. Lo que sí es que lo que no es cierto es el sufrimiento posterior, o sea, después de que pasa tiempo, seguir con el mismo dolor no tiene sentido, porque ya no es dolor, es un sufrimiento creado por tu cabeza, por tus pensamientos, sobre algo que ya fue inevitable, ¿no? Ayudarlos es, tienen que pasar por todo un proceso. No, no es de la noche a la mañana, es como le dije, pasan por procesos de enojo, por procesos de resignación, por procesos de confusión, de no entendimiento, por qué está pasando, porque su cerebro les dice que hay un orden natural y el orden natural es que se mueran primero los mayores, no los chiquitos. ¿Por qué se mueren los chiquitos antes? ¿No? Bueno, tienen que pasar por el proceso de cambiar, no de cambiar, de quitarse esas creencias. Entonces, ayudarlos, así como decirte, esta es la receta para ayudarlos, no. Habría que ver con cada persona cómo lo está viviendo, de qué cultura viene, cómo puede tener suficiente información para ir no resignándose, sino teniendo la información para que sepa que ese hijo, sobre todo si se mueren jóvenes las gentes, su tránsito es muy corto, casi van al último estadio del purgatorio para pasar al cielo inmediatamente, y que ya lo lograron con mucho más facilidad que uno que es mucho mayor. Entonces, pero pensar así requiere de un proceso en donde te quitas unas ideas, te quitas unas creencias y para la mayoría de la gente con una información de muerte terminal, de apego, de condición en el amor en donde yo tengo que tener, porque parte, va desde hasta el desapego, o sea, el dolor del ser humano por las pérdidas tiene que ver con el egoísmo, directamente, tiene que con el egoísmo. ah, Tiene que ver más que con el proceso de la persona que perdiste, tiene que ver con lo que tú no quieres sufrir, con lo que tú no quieres tener dolor, ¿sí? Tiene que ver más con eso. Entonces, cambiar ese proceso depende de cada persona y depende de la cultura, de la educación, de sus creencias, qué tan firmes están en lo que creo o lo que no. Porque al final, cuando amas a una persona sin condiciones, que es muy difícil en esta tierra, que siempre pones condiciones, y sabes que está en un proceso evolutivo, que no murió
sino que renació un proceso de espiral ascendente, por decirlo de una forma para que se entienda, pues lo que te debería de dar es gusto, porque a esa persona la amas, ¿sí? A ese ser lo amaste y lo tienes que seguir amando porque sigue vivo. O sea, no está muerto, está en otra vibración, en otro estado, tanto energético como de conciencia, ¿sí? Entonces, pero lo que estoy diciendo, también entiendo para mí mismo, para todo el mundo, que así como que oírlo de sopetón, de golpe y porrazo, como digo, no es tan sencillo, ¿no? Sí, claro, o sea, porque es como trabajar con los desafíos es tal vez una de las cosas, ¿no? Y en todos los aspectos, más el desapego es tal vez lo más grande que hay, pienso Así yo. es, por esa razón está el apego, es el bloqueo que está en tus dos, o en tu centro energético o chakra número 7 y en tus dos glándulas principales, la pineal y la pituitaria, porque son los que te conectan a las energías sublimes, celestiales, del cosmos, como cada quien les quiere llamar. Y como tienes apego, no estás conectado. Y ahí está el bloqueo del apego. ¿Sí? Ok, ok. Sí, y esto es todo un proceso, ¿no? Para trabajarlos todos. Sí, así es, así es. Ese tema de los bloqueos, Alida, no sé si algún día lo platiqué contigo, que tiene que ver con los centros energéticos y con las glándulas, es un tema donde la gente tendría mucha información de lo que realmente es. Es interesante porque hablas de precisamente tus centros energéticos, cómo funcionan, a qué glándulas están conectados y a qué órgano, y luego qué bloqueo, cuál es el bloqueo que se asienta ahí en ese centro y que no puedes desarrollar y que por eso tienes cosas en tu vida. Yo, por ejemplo, me acuerdo que después de lo de que pasó mi papá, íbamos mucho los viernes a la y siempre veía que su amiga y su papá y el beso y así. Entonces, como que yo inconscientemente llegaba después más tarde a casa de mi amiga, cuando yo sabía que su papá ya iba, porque decía, ¿por qué yo ya no tengo eso? O sea, y te juro, de verdad, soy de esas personas que me da mucho gusto el bienestar de los demás, me da, si alguien se supera, si le va mejor financieramente, si tiene una pareja, si, o sea, incluso si terminaba una relación y se ponía con alguien más, decía yo, que, wow, pues que le vaya bien, o sea, así. Pero esa cuestión del, el, ah, ¿cómo se me antojaría que mi papá estuviera aquí? Y aunque yo digo, yo sé que ella ya tenía que haberse ido, ya tenía que haberse ido. O sea, el universo no se equivoca y es uno el que los extraña aquí y que dices, ay, o sea, cientos de miles de papás viven porque el mío no, ¿no? Así es. Pero a la vez ya veo con drama, explico de que, ay, pobrecita, ni de la parte del victimismo. Y también sé que esto era joven y uno cuando es joven tiene muchas razones para salir adelante y tiene muchas ilusiones de vivir. Pero entiendo totalmente que el contexto de perder un hijo es muy diferente porque, pues porque es tu ilusión, o sea, y es lo que sigue de ti, ¿no? Entonces, Claro. no se puede comparar lo mío con lo de un hijo. Entonces, esas cuestiones, pues sí, y nos aterra, pero la verdad es que, pues sí, a nosotros nos gustaría seguirlos viendo aquí y divirtiéndonos y sentir ese amor, pues, ¿no? Claro, pero fíjate con lo que dijiste ahorita me gustaría comentar algo, nomás como para que la gente pudiera reflexionar un poco. A ver, cuando dices, es que cuando eres joven, lo que tienes es ese anhelo de vivir, esas ganas de vivir. Ahora, si te mueres joven, Bueno, pero es que ¿quién dice? No, no, a lo que me refiero. a lo mejor lo dije mal, es cierto, sino que tienes muchas ilusiones de chiquito, tienes muchas ilusiones por todo, por salir, por ir, por venir, por, o sea, generar gente.
es más fácil salir adelante emocionalmente a tus 15 años que a los 60, me explico, generalmente. A ver, sí, pero a lo que me estoy refiriendo yo un poquito es con relación a la muerte. O sea, si tú viviste 15 años y ahí ya trascendiste y vas a volver a nacer, lo que tenías que haber vivido ya lo viviste. No necesitas más. Ni ilusiones, ni anhelos, ni nada más, ya lo viviste. Y lo que vas a hacer es vivir todo lo demás después de la muerte. O sea, porque vas a vivir, vas a renacer viviendo otra vez. No existe tal cosa como la muerte, ¿sí? Entonces, y si viviste en 60 años, eso es lo que tuviste que haber vivido tus experiencias, ¿no? Entonces, es básicamente lo mismo, son ese tipo de cosas que te digo que al cambiar un poco, al quitar ese cuarto de idea, esas ideas, tu vida vives mucho más en paz, mucho más tranquilo, más sereno. Entiendes lo que dije el otro día, confías en la vida porque confías en la vida después de la vida, ¿sí? Porque hay vida después de la vida, nunca mueres. No existe tal cosa. Es, es, yo digo que es un absurdo, es una fantasía de la mente humana, ¿no? No te mueres nunca. A ver, no te oí. Como decía ella, ¿no? La materia no se crea ni se destruye y solo se transforma. Sí, es lo mismo con nuestro ser. Nos vamos transformando a diferentes energías con diferentes vibraciones, ¿no? Pero hay que entenderlo, ¿sí? Y no, yo lo que decía es que era más fácil si pierdes a alguien como un papá a los 15 Ah, años, sí, un hijo a tus 60 años, y las sí. acciones, o sea, no de que, ay, pues joven, no, no, no. O sea, de que yo, pues, Sí, sí. dejé de verlo con drama, esa parte, y lo veo con alegría, y cuando de él me da mucha risa y bla, bla. O sea, me explico, Sí, tiene razón, es cierto. creo que Para el mayor. cambia eso, pues, o sea, Sí, sí, para la mayoría de la humanidad es así. Cuando entras a un estado de conciencia, como dijimos, y el estado de conciencia superior al que vamos a entrar, la gente le llama la quinta dimensión, una vibración diferente, eso que me estás diciendo no existe, ajá. ¿sí? Cuando pasas a unas conciencias superiores, a vibraciones superiores, ya no existe ese tema. No existe ese formato de pensamiento. ¿Sí? Es nomás aquí en la Tierra, porque venimos a experimentar eso, venimos a experimentar la materia con todas sus circunstancias alrededor. Y unas de esas son esas emociones, esa forma de ver las cosas. Pero venimos también a trascenderlas, a superarlas. Eso es lo que yo digo, si se superan en la Tierra, tu vida posterior es mucho más agradable, más sencilla. Dice, ¿qué opinas que hay cuando trasciende? Así, ¿Qué opinas qué, perdón? ¿qué hay cuando trasciende? ¿Qué hay? ¿El tránsito? O sea, lo que existe, yo digo el tránsito, eso no es ni un lugar ni tiene un tiempo. ¿Qué significa? Es un lugar donde está tu energía, porque ya, como quien dice, analizaste toda tu vida y dijiste, eso que fui a hacer, que era superar lo colérico que era, no se me quitó. Entonces, lo tienes que soltar ahí. Lo sueltas en lo que se llama el tránsito, que es el purgatorio. Una vez que terminas y sueltas todas esas emociones que no soltaste en la tierra, te aligeraste, pasas a lo que se llama, o a lo que yo llamo el cielo, que es el cielo del tránsito. Y ahí lo que haces es reconstruye la vida como si fuera la vida que quisiste haber hecho. ¿Sí? Y es un lugar verdaderamente agradable, todos tus anhelos los sales realidad y demás, pero como nomás soltaste, no experimentaste, por eso existe la encarnación nuevamente, porque decides venir a superar lo que no has superado, ¿sí? Lo que no superaste en la anterior. Es como cuando experimentas algo. Este, No volver a la tierra. ¿Qué? ¿Qué hacer para ya no reencarnar en esta tierra? Supera todo lo que tienes que superar. Si tienes miedo, culpas, vergüenzas, sufrimientos, mentiras, resentimientos,
apegos, vas a regresar. Y no vas a regresar porque alguien te manda. Tú decides solito regresar. Porque nosotros como seres tenemos como que toda la capacidad. En nuestra alma y nuestro espíritu está todo el cosmos. Ahí se abarca todo. Esa alma y ese espíritu vienen a la Tierra a experimentar las cosas que se experimentan en la Tierra, a través de la dualidad, que son las emociones duales, o sea, los enojos, todas las emociones. Entonces, cuando es alma y espíritu que son totalmente transparentes, honestos, congruentes, ponle la palabra que quieras como ser, se dan cuenta que no lo trascendieron, que no lo superaron, regresan a superarlo. No hay nadie que te mande, tú solito, ¿sí? Y vuelves a hacerlo. Ahora, lo que te quiero decir es que, por ejemplo, yo creo que tu auditorio, toda la gente que te sigue, porque está inquieta, tiene curiosidad, porque quiere mejorar en su vida, ¿sí? Ya trascendió la mayoría de las cosas. Sus, sus temas van a ser muy chiquitos. En esta época, híjole, es que ese es otro tema medio largo. En esta época de la humanidad, estamos viviendo probablemente la mejor época de toda la existencia de la humanidad, de los últimos 25.920 años. Exactamente los últimos 25.920 años. Ahí no hay error. Y los estamos viviendo porque la Tierra cambió de lugar en la galaxia. Ya no está en un lugar, está en otro. Porque la Tierra, junto con el sistema solar, se mueve. Le da vuelta al sistema de las Pléyades, a la constelación que es la más cercana que tenemos, y le da vuelta a toda la galaxia, en 225 millones de años. Cuando digo que es el mejor momento, en ese momento es el momento para ya no regresar, si quieres. O sea, para que cuando estés en ese cielo del tránsito, decidas pasar a la dimensión siguiente, a la quinta, que la gente habla en la quinta, porque el tránsito está en la cuarta. El tránsito se llama astral también porque está en la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es un lugar de paso temporal. Nadie se queda. Ni los que dicen que están en el infierno se quedan. Se tardan un poco más en salir, pero salen también. ¿Sí? Les cuesta más trabajo, pero salen. Entonces, si tú ocupas esta vida, todos los que están ahorita me están oyendo, yo, tú, ocupamos esta vida para trascender todo lo que tenemos que trascender, para superar todos esos bloqueos, superar lo que dije, cuando digo bloqueos, superar los miedos, superar las culpas, porque no existen, superar los sufrimientos, porque tampoco existen. O sea, vivimos el dolor, pero lo superamos. La mentira, que es muy común, la autojustificación, la victimización que tú dices, el apego. Cuando superaste todo eso, lo que llegas es directo al cielo del tránsito y lo que decides es ya pasar a la siguiente dimensión, porque ya superaste todo, ya no regresas. Y ahorita la Tierra está en el mejor lugar para hacerlo. En algún momento a lo mejor les puedo poner una imagen para que vean. La Tierra estaba muy alejada del centro de la galaxia y ahorita está mucho más cerca del centro de la galaxia. Y estamos mucho más cerca de las constelaciones que nosotros conocemos, bueno, que se llaman la constelación de Sirio, la de Orión, la que tienen esas estrellas, porque son constelaciones más conciencial y tecnológicamente más avanzadas. No todas conciencial, algunas nomás tecnológicamente, hay de todo en el cosmos, ¿no? Pero sí, como estamos más cerca, nosotros ya vamos a pasar esa dimensión. Y creo, es me dijiste que el hecho de que estemos más cerca del eje, el poder de manifestar más rápido. Mucho más rápido. Ya ahorita lo debe tener mucha gente. Ahorita mucha gente ha de decir, oye, estaba, desde las cosas más simples, como estaba pensando en tal persona y me llamó por teléfono, eso es la capacidad de manifestar rápidamente, como otras cosas que dicen, híjole, pensé que esto iba a suceder y sucede. ¿Sí? O sea, eso es mucho de lo que hoy se está viviendo porque estamos muy cerca. En los años 23 y 26, 2023 y 2026, con unas explosiones solares, vamos a estar mucho más cerca. Y vamos a ver cosas que se nos van a hacer sorprendentes, pero que van a ser comunes porque tenemos la facultad. Lo que tenemos que tener es saber que la tenemos, tener el conocimiento. Quiero un elefante, parece. Se te va a manifestar un elefante. Eh,
yo creo que va a ser la última pregunta antes de que se nos corte, el suicidio. Siempre lo han penado. Sí, no. El suicidio, no hay nada en este cosmos que no puedas superar, incluyendo el suicidio. Asume que te suicidas. ¿Qué es lo que vas a pasar? Vas a un lugar en el tránsito que vamos a decir que es la parte más baja del purgatorio, no en el infierno, no en el bajo astral, sino en el purgatorio, pero porque tienes que vivir recordando tus angustias, desesperaciones, miedos por los cuales te suicidaste, para trascenderlos también. Y los vas a repetir hasta que no lo trasciendas. Pero además, dos cosas. Si tú tenías que tener energía para vivir 80 años y te suicidaste a los 50, metafóricamente hablando, porque no hay tiempo allá, esos últimos 30 años los vas a vivir ahí, de todas formas, hasta que no se te acabe la energía que contrataste para llegar aquí a la Tierra. Acuérdense que todo lo que hablo es palabras, contrataste. Son palabras para poder entender, que nuestro cerebro entienda lo que estoy diciendo. No Es, es específicamente así. ajá, ¿Eh? en lenguaje que entender. Sí, sí, dime. Ok, entonces, o sea, no hay manera de- ¿no? ¿Y Haciéndolo sencillo, por la razón en la que te suicidaste, vas a vivirlo allá igual. y como Y además, no existe el asesinato o los accidentes, era algo que ya estaba. sí, estaba contratado entre dos personajes que iban a hacer eso. Uno ser asesinado y el otro el asesino. Y es parte de sus experiencias. ¿Lo puedes cambiar? Ese contrato, sí. Sí, solo sí, ya superaste todo lo que tenías que superar. Ok. Te quiero hacer una pregunta y contamos. Ahorita que hablaste de las otras constelaciones y las Pléyades, etcétera. Dice la pregunta, ¿estas otras constelaciones están especialmente interesadas en la Tierra o es puro delirio de persecución que pasa en las películas, como en las películas de superhéroes y así? No, no nomás están interesadas en la Tierra. La mayoría de los seres humanos vienen de alguna constelación de esas, a vivir esta experiencia en la Tierra, ¿sí? Y algunos de esos seres, de esos lugares, han estado en la Tierra por muchos miles de años y muchos millones de años, y otros están también en apoyo. El apoyo no es para resolverte tus cosas, el apoyo es para acompañarte, guiarte, aconsejarte, pero no para hacer lo que tú tienes que hacer. Entonces, sí existen las dos partes, ¿no? Sí hay mucho interés, obviamente, porque la Tierra está pasando a ese proceso por lo que esas constelaciones ya pasaron. Entonces, están pendientes. Ok. En una forma de hablar, ¿no? Es una forma metafórica de hablar un poquito. Ok. Bueno, chicos, ay, es que se me van como agua tener la hora y si no lo corto ahorita, no se queda grabado, según yo. Muy bien. Entonces, nada más quiero que les vamos a explicar después cuando quieran llevar como este tema profundidad, el entender un poquito más, el hacernos más consciente, el perder el miedo a la muerte, el prepararnos también para eso es importante, ¿no? Porque es algo inevitable, aunque no lo queramos a conciencia, nos va a ayudar a un mejor tránsito, ¿no? Mucho mejor. Es- Y más fácil. Se prepara para un parto, ¿no? O sea, te da Mm, incertidumbre, es la primera vez, pero mejor prepárate, lee un poco, es la misma cosa, ¿no? sí. Es parte. Todo lo que digo está escrito en algún lugar, ¿eh? O sea, no invento cosas. Está escrito, está dicho en la humanidad. Es cuestión de investigar. Si son perseverantes, investigan, van a encontrar muchas respuestas. Dice segunda parte, por favor. Les vamos a hacer una eh, le vamos a hacer un live después de nada más para esto y después los vamos a invitar a un curso de mucho conocimiento, mucha conciencia y mucha profundidad con Miguel. Muchísimas gracias por todos por estar aquí. Esperemos no ofender la religión, creencias
o las pérdidas de alguien. Eso en definitiva estamos. Así es. Esto todo se habla con respeto, es nomás para dar información y para guiar. Respeto todas las religiones y todas las creencias de todo el mundo, y si con eso viven en paz, hay que seguir viviendo así. Entonces, el que las mías sean diferentes no tiene nada que ver con que las de otros sean malas o buenas. Son tan buenas como las mías, o iguales, vaya. Entonces, sí. Y bueno, además también quería agradecer a todos los que estuvieron todos estos tiempos con nosotros. Muchas gracias Alida por invitarme. Yo encantado, para eso estoy. Creo que el propósito de mi vida es comunicar, es dar algún mensaje que sirva a la gente para que viva al final su vida más en paz. Eso es suficiente, ¿sí? Porque todo el mundo buscamos la paz, porque si la encontramos quiere decir que ya superamos muchas cosas. No hay nada como estar en paz, no hay, o sea, Así eso, es, ¿no? así es. Muchísimas gracias, gracias, Miguel. Ya sabes, como siempre, admiración, te estimo muchísimo y todo mi estimo y súper aprendemos de ti. Mil, mil gracias a todos. Al contrario, a todos ustedes por permitirme estar con ustedes y a ti, Alida, principalmente. Gracias. Y cómo te contactan y te mensaje a tu aquí en Sí, Instagram. Así que chécalo porque no tienes foto y no tienes ni un post, pero sí, ya sé, no he puesto nada. No me ha dado tiempo. Ya vendrá el momento en que me dé tiempo de poner cosas. No tengo fotos, pero sí, pero la gente que me ha hecho preguntas le he contestado a todos. sí, súper bien. ¿Ok? Gracias. Bueno, gracias a ti, bye. Bye.